Muy bien, buenos días, ¿Puedes saludar. con la simplificación, por favor? Perdón, Un ejemplo más podría resolver haciendo la simplificación con las leyes lógicas. perfecto, claro, claro que sí, podemos hacer eso. Permítame entonces un segundito, voy a insertar una nueva diapositiva para hacer el ejemplo número 3. Bien, a pedido de su compañero vamos a hacer un ejercicio más de lo que es la simplificación de proposiciones, ¿no? Va a ser el ejemplo número 3. Va a consistir en simplificar la siguiente proposición. Recuerden que las proposiciones hay simples y compuestas, ¿no? Entonces, vamos a simplificar esta proposición compuesta. No todas las proposiciones se pueden simplificar. Ya hay algunas que no se pueden aplicar ninguna propiedad o una ley y hay que tratar de dejarlo en lo más posible que se pueda simplificar, ¿no? Vamos a tener la siguiente proposición que dice no P y no P. Entonces, bien, teniendo entonces la siguiente proposición compuesta, vamos a simplificarla. ¿Cuál creen que es la primera propiedad que podemos utilizar? ¿En cuál de ellos podemos utilizar? ¿O qué propiedad podemos utilizar? ¿Qué ley? Siempre vamos a tratar de aplicar las leyes, las propiedades, entre los paréntesis, ¿no? Vamos a ver a cuál de las leyes lógicas de nuestras propiedades se parece, ¿ya? En este caso, si ustedes ven aquí, tenemos una condicional, ¿no? Podemos aplicar la ley de la condicional, ¿no? O su equivalente, ¿no? ¿Qué nos decía la ley de la condicional? ¿No? ¿A qué es equivalente? ¿A qué es sí y solo sí? Como aquí tenemos una condicional, nosotros podemos decir que esta proposición, ¿a qué es equivalente? A ver si alguien se acuerda o si tiene a mano su tablita de las leyes o las propiedades. ¿A qué es equivalente esta proposición condicional? Si nosotros tenemos P, entonces Q es lo mismo que decir sí y solo sí, o también podemos llamarle equivalente a no P o Q. Esa es la ley de la condicional, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos exactamente P, entonces Q. Aunque aquí diga no P, entonces podemos actuar al revés, ¿no? Con su contrario, ¿no? No hay problema, ¿no? En vez de P decimos no P. Y en vez de decirle no P, vamos a decir P, ¿no? Podemos aplicar la condicional, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esa ley, esa propiedad, en esta partecita, ¿no? Entonces, para nosotros, vamos a negar la primera, el antecedente. Bueno, aquí vamos a copiar. Esto va a ser, esto significa, es lo mismo, es equivalente a no P o, y esta partecita es la que vamos a cambiar, ¿no? Entonces, como aquí decía P, entonces Q, no P o Q, entonces vamos a negar el antecedente. Vamos a decir no, no P tendríamos que decir, ¿no es cierto? Pero vamos a decir como es no P también, vamos a poner entre paréntesis y vamos a decir no, no P. Vamos a negar el antecedente.
no, no P. O, que es el conectivo lógico equivalente al P, entonces Q, cuando es sí, solo sí, ¿no? O Q. En este caso también tenemos que es Q nomás, ¿no? O Q. Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la ley condicional para esta proposición compuesta. No P, entonces Q. Y hemos dicho que su equivalente va a ser no P o Q, cumpliendo esta condición, ¿no? Bien, ahora continuamos. ¿Qué otra ley lógica podemos utilizar aquí? En este caso, en esta partecita de aquí. Cuando yo tengo un no P, ¿qué ley lógica se aplica? Parece que no están repasando los videos o no están muy atentos o el frío los tiene todavía medio dormidos. No les voy a pedir que se aprendan de memoria, como les dije, pero sí, por lo menos, les voy a pedir que lo tengan a mano, ¿ya? Y cuando quieran hacer algo, ustedes me hagan seguimiento para que ustedes sepan de dónde estoy sacando estas cosas. Si no saben de dónde está viniendo, si no se saben de memoria, se van a perder, ¿no? Esta proposición, el no P, es una doble negación. También se llama la ley de la involución. Cuando yo niego algo que está negado, entonces se llama ley de involución. En otros libros van a encontrar como la ley de doble negación. Y eso nos dice la propiedad o la ley lógica, que es equivalente, ¿no? La involución, cuando yo digo no P, es equivalente, o sea, sí, solo sí, a P, ¿no? Ahora, si alguien me dice, ¿y si tuviera no Q? Ah, entonces sería igual a Q, pues, ¿no? Cuidado que estén poniendo no Q, entonces P. No, se respeta la proposición, ¿no? Si estoy negando el antecedente o el consecuente o P, entonces aquí tiene que ser P. Si digo no P, entonces P. Sí, solo sí, P. Si es no Q, si hubiera, ¿no? En algún caso, se pone entonces sí, solo sí, Q. ¿Ya? Eso depende de la proposición, pues hay que respetar la letra. Y también me preguntan los compañeros, ¿qué pasa si hubiera R? Entonces se pone R también. Si es no R, se pone R. Y así sucesivamente, de acuerdo a la proposición, al nombre, a la representación, al nombre de la proposición que tenga. Bueno, vamos a seguir haciendo ese paso entonces. Esto es equivalente porque estoy simplificando. El no P sigo copiando nomás. O, Ingeniero, una pregunta. Siempre se empieza con lo más profundo de los paréntesis, ¿no? sí, sí, sí. Les dije antecitos cuando estábamos haciendo las tablas de verdad. Siempre cuando tenemos proposiciones compuestas, hay que hacer lo que está entre paréntesis. Hay que respetar la prioridad de las operaciones de los signos de agrupación, ¿no? Y si no hubiera los signos de agrupación, entonces se respeta primero los conectivos IO, luego primero el no, luego el IO, luego el entonces y el sí, solo sí, ¿no? En ese orden. Pero eso tampoco es obligatorio, digamos, ¿no? Hay algunos textos que nos indican de que no hay un orden específico, pero sí, también algunos recomiendan que sea en ese orden, ¿no? Entonces, hay que seguir las recomendaciones para poder desarrollar los ejercicios y en este caso, bueno, la simplificación. Y en las tablas de verdad lo mismo. Primero se empiezan con los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves y luego la barra, etc., ¿no? ¿Está bien o hay alguna otra consulta hasta aquí? No, Inge. Bien.
Continuamos entonces. Entonces voy a aplicar esta ley de la involución en esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar? Como va a desaparecer el paréntesis, no tengo que poner otra vez el corchete, pues no puedo poner paréntesis. ¿No? Entonces, en vez de decir no P, voy a decir P. Esta partecita lo voy a hacer con otro color para que se den cuenta qué es lo que hicimos. Entonces voy a poner P. En vez de poner no P, voy a poner P aplicando la ley de involución o doble negación también que se llama. El resto se copia nomás como está. O Q. Bien, ya he simplificado esa partecita. Ahora, si seguiría la lógica de que debo de simplificar este paréntesis, ya no puedo, digamos, ¿no? Porque es P o Q. Y esa es una disyunción, ¿no? Entonces ya no puedo aplicar ninguna propiedad sobre este paréntesis. Tendría que buscar una propiedad que me involucre toda la proposición, ¿no? ¿Qué propiedad podría aplicar? ¿A qué ley se parece? ¿A qué ley se parece el no P o paréntesis P o Q? Disyunción. Sí, esta es la disyunción, pero hay una propiedad lógica, una ley, que se aplica cuando tenemos la negación del antecedente y una conjunción con una disyunción, ¿no? Eso se llama ley de la absorción, ¿no? Ley de la absorción se llama. ¿Qué dice esta ley de la absorción? La propiedad de la absorción absorción parcial, respecto de la conjunción, respecto de la disyunción, ¿no? Aquí tenemos una conjunción y una disyunción, ¿no? Esta ley de la absorción parcial nos dice que si yo tengo la negación de un antecedente y tengo como consecuente una disyunción, P o Q, esto va a ser equivalente, sí y solo sí, a no P o Q. No P, perdón, y Q. ¿No? Entonces, en este caso, miren, es idéntico. Cabalito da para aplicar la ley de la absorción, ¿no? Entonces yo voy a aplicar esa ley de la absorción. Y esa ley de la absorción me dice, cuando yo tenga la negación de un antecedente y una disyunción, ¿no? Puedo aplicar su equivalente, su sí, solo sí, que vendría a ser no P, que sería el antecedente, y manteniendo la conjunción, y en vez de todo esto, que es la disyunción, entraría solamente Q. ¿Ya? Eso se puede demostrar con las tablitas de verdad, ¿no? Es más, se supone que ustedes han demostrado esto, ¿no? Ustedes han hecho estas tablitas de verdad en su tarea, ¿no? Entonces, ustedes han demostrado que esto sí es verdad. Cuando yo tengo un no P y P o Q, va a ser lo mismo, sí y solo sí, no P y Q. Esto nos va a dar tautología, nos va a dar verdadero, verdadero, verdadero. ¿Mm? Entonces, eso significa que yo puedo reemplazar todo esto por esto, porque es su equivalente. ¿Ya? Es lo mismo decir todo lo que está aquí arriba a lo que está aquí abajo. ¿Mm? Y eso está demostrado porque es una ley lógica, es la ley de la absorción parcial de la disyunción respecto de la conjunción. ¿Mm? Bien, no sé si tiene una pregunta hasta aquí para que continuemos, ya nos falta, bueno, sería hasta ahí porque de ahí no podemos hacer nada más, pues, ¿no? Eso les decía yo que no siempre una simplificación termina en un valor de verdad o en una falsedad o en una sola proposición simple.
¿no? ¿Qué puedo aplicar? Pregunta, dije, Sí, adelante. eso es lo que dijo de la ley de absorción. Eh, Aquí yo tengo la tabla, pero sin la negación. ¿Es igual válido? Sí, sí, sí. Es válido también. En la tablita su compañero dice, en la tablita puede haber también el P y P o Q. ¿No ve? Está bien. Ese está en la tablita, ¿no? Lo que han demostrado. Entonces, esto va a Igual se ser, le puede agregar y, la negación, claro, porque y yo tengo sin a la negación en las dos tablas. este es P o Q. Así lo tiene en su tablita, ¿no ve? Sin la Sí, negación. así, sin negación, exacto. Correcto. Sí, sí. Se puede aplicar también, ¿no? Se aplica. ¿Por qué? Porque les decía que la P o el no P es simplemente un nombre que se le da a una proposición. Entonces, si aquí hubiera, no sé, digamos, no ere o ere, pero cumple con toda esta condición de que haya un I, haya un P, un O y un Q, o pueden ser distintas nombres o letras a las proposiciones, pero tiene que cumplir esto, se puede hacer también, ¿ya? El tema de los nombres de las proposiciones, recuerden que el P, Q, R, S son proposiciones simples, ¿no? Son representaciones de una oración, de una declaración, de una oración declarativa que puede ser verdad o puede ser falso. ¿Ya? Recuerden bien eso. Otra pregunta que tengan, qué consulta o qué duda más tienen de esta parte de la simplificación de proposiciones. Aquí ya no se puede hacer nada más, ¿no? Yo busco en mis tablitas, en mis proposiciones, en mis tautologías, y ya no se puede hacer nada más. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta sobre cómo aplicar las propiedades o las leyes lógicas para hacer la simplificación de proposiciones? Tal vez hay otro camino de hacer estas simplificaciones, ¿no? Tal vez otro puede hacer primero aquí la conmutatividad y luego aplicar. También se puede. Cuando tengan, o sea, no es el único camino. Muchas veces tal vez este es el camino más corto, pero si alguien quiere darle vueltas, quiere negar esto, volver a hacer la conmutatividad o asociatividad antes de hacer eso, también lo puede hacer, pero al final tiene que llegar al mismo resultado, ¿no? Es como comparando a una operación aritmética. Cuando tenemos operaciones aritméticas que están entre paréntesis, llaves y corchetes, hay varios procedimientos. Hay los largos y los cortos para hallar el resultado, pero siempre tiene que llegar al mismo resultado, ¿no? Y siempre tienen que aplicar estas leyes lógicas. Tiene que estar sustentado, respaldado. Cualquier eh, equivalencia que utilicen tiene que estar sobre una ley lógica, sobre una propiedad de las proposiciones. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. ya, ya. Eh, Como les decía, yo no les voy a complicar con ejercicios mucho más difíciles. En el práctico van a haber algunos que seguramente van a tener su nivel de dificultad. Bien, con eso pasamos al siguiente punto, que era el tema del avance del día de hoy, que tienen que ver con los circuitos lógicos. Esto de los circuitos lógicos, también yo ya les había indicado cuando estábamos haciendo las tablitas de verdad, de la conjunción, de la disyunción, tiene mucha similitud, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones principales de la lógica simbólica es justamente aplicarlo a lo que son los circuitos lógicos, ¿no? Esta ya es una aplicación real de la lógica simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es un circuito lógico? En su definición más genérica, es aquel que maneja información de unos y ceros, ¿no? Eh, los unos y ceros es el lenguaje binario, ¿no? Es el que utilizan las computadoras, es el que utilizan los circuitos eléctricos y electrónicos. Y estos son dos niveles de voltaje, ¿no? Viene relacionado con
con la cantidad de energía eléctrica que pasa por un determinado lugar. El 1, que es el nivel alto, que en inglés es el high, y el 0, que es el nivel bajo, que en inglés es el low. Entonces, puede ser cualquier circuito que se comporte de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas, ¿no? Y eso nos va a nosotros a indicar de que son estructuras formales, son sistemas abstractos, porque no podemos ver, ¿no? Imagínense cuando ustedes están en una habitación y encienden el interruptor de la luz del foco de la energía eléctrica. Ese es un circuito, ¿no? Entonces está pasando corriente por los cables, ¿no? Hay ciertos impulsos de electrones, ¿no? Pero eso es algo abstracto, porque no lo vemos, pero sí sabemos que está pasando energía eléctrica, ¿no? Corriente, que hace posible que la bombilla, el foco, se encienda, ¿no? Y nos pueda dar esa luz. Entonces, es eso más o menos lo que es, que representan sistemas para poder transmitir información de toda índole, desde la electricidad, como les decía, hasta los datos informáticos. Las computadoras, los celulares funcionan a través del sistema binario, que son combinaciones de ceros y unos, que representan a estos circuitos, ¿no? Simulando el comportamiento real de un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a verlo de manera gráfica, lo que es un circuito lógico. Un circuito lógico es un conjunto de símbolos y operaciones que satisfacen ciertas reglas lógicas. Y esas reglas lógicas, ¿cuáles son? Las que hemos visto, ¿no? Las tablitas de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la condicional, de la bicondicional, de la negación, etc., ¿no? Esas son nuestras reglas lógicas. Y esto simula el comportamiento real de un circuito eléctrico, ¿no? Es como decir, vamos a aplicar las tablas de verdad a un circuito de corriente eléctrica, ¿no? Y eso nos va a dar el circuito lógico. Las reglas de la lógica aplicadas a la electrónica nos da un circuito lógico, ¿no? Este gráfico de aquí es lo que les decía más o menos, que representa cómo funciona el tema de la electrónica, de la corriente eléctrica, ¿no? A través de una bombilla, de una fuente de energía eléctrica y de su conexión, ¿no? Y de los interruptores también, ¿no? Que puede estar encendido o apagado, ¿no? Y este de aquí son las reglas lógicas, pues, ¿no? Tanto P, Q, R, el I, el O, es la condicional, la bicondicional, etc. Fusionando estos dos, más o menos nos dan lo que sería un circuito lógico, ¿no? Las reglas de la lógica aplicadas a un circuito real eléctrico nos da un circuito lógico, ¿no? Que es más o menos lo que realmente van a aplicar ustedes en su carrera, ¿no? Para que ustedes puedan. Ese es uno de los objetivos de la lógica simbólica, es eso, ¿no? Representar cosas del mundo real que son abstractas a través de símbolos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Bien, pero ahora veamos un poquito más a detalle cómo son cómo se representan las proposiciones lógicas a través de los circuitos lógicos, ¿no? La verdad de una proposición, cuando decimos que la proposición es una declaración, es una oración declarativa que puede tener valores falsos, valores verdaderos o falsos, puede asociarse, dice, puede ser similitud o puede decir que es parecido al pasaje de corriente en un circuito eléctrico con un interruptor. Entonces, podemos imaginarnos que la verdad de una proposición puede decirse que es igual que
que un circuito de energía eléctrica, ¿no? Donde pasa corriente o no pasa corriente. Y para representar esta proposición P, entonces se tiene dos posibilidades, ¿no? En nuestra tablita de verdad, recordemos, cuando ponemos P, esta P tiene dos posibilidades, ¿no? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Esta es la definición de lo que es una proposición. Oración declarativa que puede tener dos valores. Puede ser verdadero o puede ser falso. Si no cumple con esa definición, no es proposición, ¿no? Ya sabemos. Entonces, haciendo la representación de esta proposición, P, en el caso de que sea verdadero, es como si el interruptor estuviera cerrado. Es como si tuviéramos un paso de corriente y el interruptor se encuentra cerrado. Entonces la corriente pasa, ¿no? A eso le llamamos verdadero, ¿no? Y P es falso cuando tenemos este circuito, este paso de corriente, pero está interrumpido, ¿no? O no está conectado, también se puede decir, ¿no? En ese caso, la corriente no pasa. Entonces, es falso. En palabras sencillas, es decir, el interruptor se cierra si P es verdadero y se abre si P es falso. Así se representa una proposición en un circuito lógico, ¿no? Cuando está cerrado, verdadero, y abierto cuando es falso. ¿Ya? Facilito y sencillo, simple. A partir de esto, nosotros podemos definir los conectivos lógicos, que son las proposiciones compuestas, ¿no? Ahora, esto es cuando es solo P. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos proposiciones? Cuando hay una proposición compuesta, que está unida por un conectivo lógico, ¿no? Tenemos varias posibilidades u opciones. Las operaciones proposicionales, recuerden, operaciones porque estamos trabajando con proposiciones y estamos haciendo operaciones, ¿no? El I, el O son operaciones proposicionales. Estos pueden representarse mediante circuitos con tantos interruptores como proposiciones componentes combinados, ya sea en serie, en paralelos o mixtos, ¿no? Serie es cuando están uno al lado de otro y paralelo es cuando están uno encima del otro, ¿no? Y el mixto es la combinación, ¿no? Pero ¿cuándo aplicar en serie? ¿Cuándo está en serie y cuándo está en paralelo? ¿Y cuándo es mixto? Cuando está en serie, ¿no? Cuando van los dos juntos, lado a lado, quiere decir en serie, entonces estamos diciendo que es una conjunción. Cuando yo digo P, I, Q, estamos hablando de dos proposiciones que están unidas por el conectivo lógico I, ¿ya? Que es la conjunción donde se puede representar este circuito lógico. ¿Se acuerdan las tablitas de verdad de P y Q de la conjunción? ¿Cuándo es verdadero? ¿Cuándo va a ser verdadero? ¿Cuándo va a pasar la corriente? Solo cuando ambos sean verdaderos. Perfecto, excelente. Solo cuando P sea verdadero y Q sea verdadero, la proposición P y Q va a tener valor verdadero. Y eso es verdad, porque si ustedes se van a este circuito en serie, que es el I, solo cuando estos dos estén cerrados va a pasar la corriente. Suficiente es que uno de estos esté abierto y no pase la corriente, va a ser falso, ¿no?
Entonces, esta es la representación de un circuito de la conjunción de P y Q. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Hasta aquí, antesito de continuar. Porque aquí nos dice que este circuito lógico admite el pasaje de la corriente, la verdad de P y Q, solo si las dos son verdaderas. A mí aquí está la respuesta a lo que le pregunté, ¿no? Solo cuando P y Q sean verdaderas, la proposición va a ser verdadera, ¿no? Y a esto le llamamos un circuito en serie, ¿no? Porque están una y la otra, P y Q, a continuación, ¿no? Como si estuvieran en línea, quiere decir el serie, ¿no? Entonces podríamos decir que la conjunción es un circuito en serie. Y por otra parte, la disyunción, que es el O, la disyunción es el P o Q. Este va a ser un circuito en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque su tablita de verdad, ¿qué nos dice la tabla de verdad de la disyunción? Que solo será falso si ambos valores son falsos. Correcto, ¿no? De otra forma, todos los otros serán verdaderos. Correcto. Exactamente eso. Y aquí podemos demostrar eso. Miren, yo aquí tengo un punto y quiero llegar a este otro punto, ¿no? Para que sea verdadero que yo llegue de este punto a este otro punto, suficiente es con que uno de ellos sea verdadero, ¿no? Si P es verdadero, bueno, entonces me vengo por aquí y pasa la corriente y se vuelve verdadero. Ahora, la otra alternativa, en este caso, si Q es verdadero, entonces me vengo por aquí, paso por aquí y llego al punto, al punto de llegar. Y también es verdadero, ¿no? Entonces, la única posibilidad de que esto sea falso, que no pase la corriente, solo se va a realizar cuando ambos sean falsos, ¿no? Si ambos son falsos, no voy a poder llegar yo de aquí a allá. Ya sea este camino que tome, porque este va a ser falso, está abierto. Y si vengo por aquí, este es falso, está abierto, entonces no voy a poder llegar al otro punto al objetivo, ¿no? Y en ese caso va a ser falso. La falsedad de P o Q, el hecho de que no pase corriente, solo se verifica en el caso de la falsedad simultánea de P y Q. Cuando ambos simultáneamente son falsos, no va a poder pasar la corriente. Entonces va a ser falsa la proposición de la disyunción, P o Q, ¿no? Entonces, la conjunción es un circuito en serie y la disyunción es un circuito en paralelo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Esto tiene que quedar bien claro antes de que hagamos circuitos lógicos más complicados, proposiciones más complicadas, ¿no? Vamos a hacer ahorita algunas proposiciones, representación de proposiciones como ejemplitos, y para que también en su práctica ustedes puedan realizar esto, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos para representar estas proposiciones cuando son proposiciones compuestas, ¿ya? Nos dice, ejemplo número 1, representar el circuito lógico correspondiente a la siguiente proposición, ¿no? Entonces tenemos una proposición compuesta, P y Q, o no Q. Entonces,
¿cómo represento yo esto en un circuito lógico? Bueno, lo primero que debería de tratar de hacer es simplificar, digamos, ¿no? Pero lo haré. Vamos a representar esta proposición compuesta en un circuito lógico. ¿Ya? Si se fijan aquí, aquí tenemos una disyunción, aquí tenemos una conjunción. Es como decir, la conjunción de una, perdón, la disyunción de una conjunción y una negación. Suena medio raro, pero ese es, ¿no? El antecedente es una conjunción, el consecuente es una negación y el conectivo lógico es una disyunción. Es la disyunción de una conjunción con una negación. Bueno. Ahora, nos pide algo que les voy a aconsejar yo. Siempre lean exactamente lo que les pide. Aquí les pide representar el circuito lógico correspondiente a la siguiente proposición. No les está diciendo simplifique la proposición, ¿no? No les está diciendo haya la tabla de verdad tampoco, ¿no? Entonces no tienen que hacer eso, si no les dice aquí qué es lo que tienen que hacer. Tienen que responder a la pregunta exacta a lo que les está pidiendo el ejercicio. En el examen, por favor, tienen que responder lo que indique la pregunta, ¿no? Si dice haga su tabla de verdad, tabla de verdad. Si dice simplificar, simplificar. Si dice representar circuito lógico, tienen que hacer su circuito lógico, ¿ya? Exactamente lo que les pide tienen que hacer. Bien, entonces aquí nos está pidiendo representar el circuito lógico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Respetar la prioridad de operaciones con los signos de agrupación. Voy a hacer este paréntesis primero. El P y Q. También puedo hacer el no Q, pero el no Q simplemente es la negación del Q. Voy a hacer el P y Q. Ya habíamos visto en el anterior, si yo quiero representar el P y Q, perdón. En serie. En serie, exactamente, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es simplemente hacer así, abierto, pongo aquí P y aquí Q, ¿no? Aquí está la proposición P y Q. Prácticamente la representación gráfica, ¿no, ingeniero? La representación gráfica, sí, exactamente. Representar el circuito lógico, sí, tal vez aquí la pregunta era un poquito más específica, podría ser representar el circuito lógico gráficamente, ¿no? Tal vez eso faltaba aquí en la pregunta, sí, buena apreciación de su compañero, ¿no? Hay que hacer lo que le indican, ¿no? Gráficamente, ¿no? El circuito lógico, siempre cuando hablamos de circuito, tiene que ser gráfico, ¿no? Pero no hay que suponer nada, todo tiene que estar escrito. Ya, en lógica es así, ¿no? Entonces tenemos P y Q. Aquí estoy representando gráficamente P y Q en un circuito lógico, ¿no? Circuito de corriente. Así se representa, porque es en serie. Cuando es el I, es en serie. Pero aparte de eso me está diciendo O, no Q. Entonces, yo tengo que, de alguna forma, tener en paralelo, porque el O, recuerden que es paralelo, ¿no? Con toda esta proposición tiene que haber un paralelo, dice, O no Q. Entonces yo le pongo aquí, no Q. Hay algo que no quiero que confundan, ¿ya? Independientemente de los valores de verdad, o sea, independientemente si P es verdadero o es falso, si está cerrado o abierto, este circuito lógico representa la forma gráfica de esto. No me está pidiendo el valor de verdad, no me está pidiendo si pasa corriente o no, ¿no? Esa es otra cosa. Aquí simplemente me está pidiendo que represente gráficamente a este circuito lógico.
Entonces, para terminar, yo le pongo los puntitos de inicio y de fin, ¿no? Para indicar la representación gráfica de esta proposición compuesta, ¿no? Estoy representando esto que me han pedido en forma de un circuito lógico, gráficamente en forma de un circuito lógico, ¿no? Y está bien, ¿no? Si yo verifico de alguna forma, cuando es en serie, es P y Q. Y cuando es en paralelo, todo esto está en paralelo con el no. ¿No? Esto no se pone en el circuito, sí, en el gráfico. Solamente lo he puesto ahí para aclarar y para indicarles. ¿Se entiende? ¿Se comprende más o menos cómo se tiene que hacer la representación gráficamente? Sí, ingeniero. Ingeniero, se No, entiende. pues, ingeniero, Bien, Ingeniero, perfecto. disculpe, tengo una consulta. Adelante. Si en la orden nos dijera simplificar la expresión y luego representar el circuito lógico gráficamente, ¿también se puede? Sí, sí. En realidad, un ejercicio completo, en realidad, ¿qué tendrían que hacer un ejercicio completo, ¿no? Para verificar completo. Tendrían que hacer su tablita de valores de verdad para ver si este conectivo lógico, ¿no? Porque cuando hagan su tabla de valores de verdad, tendrían que hacer así, ¿no es cierto? Y ahí tendrían primero que hacer el P y Q, luego hacer el no Q, y luego hacer el O, ¿no? Y aquí tendrían sus valores de verdad, ¿no? Si en este caso, cuando hagan sus tablas de valores de verdad, les saldría todo verdadero, es una tautología y es una ley lógica. Eso significa que no importa los valores de P y Q, que siempre va a pasar corriente, ¿no? Pero a simple vista aquí, no va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, lo primero sería hacer su tabla de valores de verdad, ¿no? Para verificar qué sale aquí, ¿no? Lo segundo sería simplificar, si se puede, ¿no? Para ver su equivalencia, ¿no? ¿A qué puede ser equivalente esto? Y por supuesto, después de eso, hacer su circuito lógico. Se pueden hacer las tres cosas, ¿ya? Respondiendo a su compañera, se puede combinar las tres cosas, ¿no? Y es una forma también de verificar que esté correctamente hecho el circuito o también la simplificación, ¿ya? Respondiendo a su compañera, perdón, la respuesta es sí. Se puede pedir primero la simplificación y luego el gráfico del circuito lógico. Bien, ahorita vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplito. Gracias. No tiene por qué. Más bien, a mí me agrada que pregunten porque eso significa de que están atentos, que algo no han comprendido y es bueno que aclaren las dudas en clase, ¿ya? En el examen yo no voy a responder ninguna duda, ¿ya? Porque el examen es evaluación de lo que han comprendido. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplito más. Aquí está. Pero esta vez lo vamos a hacer al revés, ¿no? También se puede hacer al revés. Tenemos el circuito lógico y nos pide cómo se puede representar este circuito lógico en una proposición. O sea, representar la operación proposicional que caracteriza al siguiente circuito lógico. ¿Cómo se llegaría a representar esto? Al revés de lo que hemos hecho el anterior ejercicio, ¿no? El anterior teníamos la proposición y nos pedía representarlo en forma gráfica como circuito lógico. Ahora tenemos el circuito lógico y nos pide representarlo en una proposición. A ver, está sencillito este circuito. ¿Cómo más o menos sería su proposición? ¿Tienen alguna idea o sugerencia? A ver, alguien que participe, que más o menos, no importa si se equivoca, ¿ya? Para eso estamos, para aprender. P y Q eran. Una confusión.
Convención. Porque Dice, su forma es una serie, su gráfico, al principio. ya. No Entonces, sería P y paréntesis P Q o R. y paréntesis Q o R. Exactamente. Bienísimo, excelente, exactamente esta es la respuesta. Sí, si ustedes se dan cuenta, P está en serie con todo esto. Entonces tendría que venir una I, ¿no? Porque recuerden que serie es la conjunción I, porque P y esta P está en serie con todo esto, ¿no? Y entonces ahí viene una I, ¿no? Y por supuesto, esta otra parte, esta Q está en paralelo con esta R, ¿no? Entonces, cuando hay paralelo, es el conectivo lógico O. Tendría que venir el O. Entonces, lo correcto es como está aquí, como lo han dicho su compañero. Pongo un paréntesis. Primero hago el conectivo lógico en paralelo, que es la disyunción, es el O, Q, O, R. Y todo esto va a estar en serie y P. Tal vez alguien podía haberme dicho, ingeniero, creo que escuché yo, ¿no? Entonces, primero yo hago esto, paréntesis, P, perdón, Q o R. Entonces, primero yo puedo hacer el circuito en paralelo, Q o R. Y todo esto está en serie con P. Puedo ponerle I, P. Esto y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay la ley de la conmutatividad respecto de la conjunción. La conjunción admite la conmutatividad. Es una propiedad. Puedo hacerlo al revés. Pero lo más correcto es este. ¿Por qué? Porque voy a respetar el orden. Aquí el gráfico muestra el P aquí, ¿no ve? Ah, si tuviera el P aquí, este sería el más correcto, ¿no? Este sería el más. Pero en este caso el P está como antecedente, ¿no? Y el Q y R están como consecuente. Entonces, el gráfico correcto, aunque sea igual el otro, si hacemos la tabla de verdad, nos va a salir lo mismo, aunque sea igual, pero lo más correcto, respetando el orden, es este, ¿ya? Porque tal vez alguien me diría, primero haremos el paréntesis de la disyunción, el Q o el R, y después lo unimos con el P en serie. También es válido. No, sí, pero si lo hiciéramos primero el Q y el R, y digamos, el gráfico no saldría al revés. Sí, por eso les decía, respetando el orden, el gráfico no sería el mismo. Pero si nos vamos a la proposición en sí y hacemos su tablita de verdad de los dos, nos va a salir lo mismo. O sea, hay la propiedad de la conmutatividad, ¿no? Viéndonos a la proposición. Pero por supuesto que el gráfico no sería el mismo. Por eso el ejercicio la respuesta más correcta es esta, ¿no? Respetando el orden. Porque si yo les pido al revés graficar esta proposición, esta, les tiene que salir este gráfico, ¿no? Si yo les pido representar gráficamente la siguiente proposición, esta, tiene que salirle este gráfico. Porque el otro caso sería al revés, el P vendría aquí, ¿no ve? Y no sería lo mismo, ¿no? En el gráfico, así es. Pero ya en las tablitas de verdad puede también ser equivalente a la otra posibilidad de responder, ¿no? Pero el gráfico es este. Y su operación proposicional es este. ¿Ya? No sé si me han entendido o más bien les he
les he chipado un poco más, pero a veces es así la lógica, ¿no? Hay que tener un poquito de razonamiento lógico y tratar de comprender este tema de las proposiciones. ¿Alguna otra duda, otra pregunta que tengan? Bien, entonces ahí quedaremos, ¿ya? Tenemos entonces hasta ahí, vamos a quedar con el avance del día de hoy y el día jueves vamos a hacer algunas otras proposiciones y vamos a concluir con el tema 1 y también les voy a dar el primer práctico completo del tema número 1, ¿no? Desde hacer las proposiciones, desde reconocer una proposición o no, las tablitas de verdad, la simplificación de proposiciones y los circuitos lógicos.